hoy es como buscar 4 síntomas como para hacernos un mini chequeo espiritual, ¿sí? Poder establecer en qué situación estamos, cuál es nuestra patología, ¿sí? Qué es lo que nos está sucediendo. Y en función de eso, poder buscar el tratamiento, la terapia necesaria, la medicación necesaria para poder tratar lo que nos está pasando. Si no todos somos iguales, Dios nos creó con una variedad infinita. Vos sos único, única e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Y Dios trata con vos de una forma única y especial. A Dios no todo nos habla igual. Decir que Dios habla de una sola forma es limitar a Dios en su maravillosa creatividad y multiforma de hablar, ¿sí? Decir, no, la única forma que Dios habla a una persona es a través de la lectura de la palabra, que Dios habla de esa forma. La única forma de decir que la única forma en que Dios habla es a través de la oración, de la búsqueda, del ayuno. Dios habla de esa forma, pero a no todos nos habla igual. Aún leyendo la palabra, a algunos nos llama la atención un versículo, otro cuando estudiamos el contexto o leemos un poquito más podemos recibir de Dios. Otros necesitamos leer 4 o 5 capítulos para que Dios nos diga algo, otros leen una palabra y Dios le salta según la situación. De hecho, durante nuestro tiempo de vida, a no todos nos habla igual. A mí en lo personal, principalmente me habla a través de una idea que viene a mi cabeza, un pensamiento, que cuando uno va creciendo, digamos, y madurando, uno va filtrando cuáles son mías, ¿sí? Porque por ahí tratamos de meterle a Dios ideas que son nuestras. Si hay cosas que uno da por hecho que no son de Dios, ¿sí? Uy, estoy en necesidad y tengo que ir a jugar a la lotería, capaz que en una de esas gano. Vino un pensamiento, debe ser de Dios. No, ya te doy por sentado que ese pensamiento no es de Dios, ¿sí? Ahí Dios no te habló. Pero hay cosas que uno va afinando el oído, ¿sí? Va entrenándose, va aprendiendo, va conociendo. La forma en que particularmente Dios habla conmigo, no quiere decir que Dios va a hablar con vos de la misma forma, pero para eso ahí es cuando vas afinando el oído a través de la búsqueda, del conocimiento, de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, de las disciplinas espirituales. Uno se va entrenando y se va preparando y va aprendiendo cuál es nuestra fortaleza. Fortaleza en cuanto, por ejemplo, a un entrenamiento, ¿sí? Algunos son más rápidos, otros son más fuertes, otros son más ágiles, pero no todos tienen la misma fortaleza, no todos pueden entrenar de la misma forma, no todos estudian, ahí que hablábamos de NAI. Yo tenía un problema, yo no podía estudiar con mucho tiempo, no podía. El último día me mataba y estudiaba y me iba bien, pero nunca pude, nunca, jamás. Lo intenté y no podía. Y por otro lado tenía compañeros que metían un mes de estudio para rendir un final y yo estudiaba los últimos 2 días, un delincuente, lo mío. Pero era la forma en que a mí me funcionaba. Y de hecho, mi mejor forma de estudiar, está bien, lo mío era muy matemático, no tanto teoría, era mucha práctica. Teoría también, pero no tanto. Yo más estudiaba cuando le explicaba a otro. Yo había faltado a clase y el que había ido me pedía explicación. Y yo mientras iba y le explicaba, arrancando, medio tambaleando, después iba agarrando y era mi forma de explicar. O sea, mi forma de grabar los conocimientos era explicándoselo a otro. Y otro es haciendo prácticas, otros estudiando, otros leyendo, otros dedicándole tiempo, porque somos distintos. Y aunque hay patologías no comunes, a veces los síntomas no son iguales en todos. Por eso cuando uno dice, tal vez esto te está pasando, pero sí, a mí no me pasa esto. Pero tal vez te está pasando, pero lo estás manifestando de distinta forma. Entonces lo importante es entender los síntomas, las alertas, que a veces el Espíritu Santo o nuestra propia vida, nuestra falta de Dios, está manifestando en nosotros. Y uno de esos síntomas que empieza como poquito, paso a paso, no es que de un día para el otro aparece, es la falta de apetito espiritual, ¿sí? La falta de hambre de Dios. A veces cuando conocemos al Señor o estamos en una época estamos desesperados por Dios. Esperamos con ansias el domingo para poder juntos, en familia, cantar. Te vas de este lugar, parece que hasta lleno, así, rebosando de lo que cantamos, de la presencia de Dios. Y después, tal vez por mucha carga laboral, cansancio físico, por las cargas o las tareas diarias, aunque no son laborales, pero de eso, de las preocupaciones, las deudas, a veces nos cargan tanto, que sutilmente,
¿sí? No de un día para el otro. Empezamos a dejar algunas cosas que vacíamos. Esa es una de mis alertas y lo reconozco. A veces piensan que por ser pastores, automáticamente te convertís en pastor y te sale natural un ayuno de 40 días, te sale natural levantarte a las 3 de la mañana a orar 3 horas, a leer la palabra. No. Si creíste eso, no. ¿A usted le sale porque es pastor? No, es porque estoy corriendo hace un tiempo y más de uno sabe que soy de ayunar y me dice, como mi primer ayuno que hice de 40 días, una vez en una charla me dice, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo, seguro que como que te llena tanto que no te da hambre. Y yo lo miré y digo, mentira, no, me da hambre, tengo ganas de comer, tengo hambre, decido no hacerlo, que es distinto. Decido dedicar ese tiempo al Señor, pero que me da hambre, me da hambre. Ni que pastor, me da hambre, tengo ganas de comer. Me regalan encima los desgraciados, me regalan un chocolate mientras estoy en ayuno. Y lo tengo que tener guardado en un cajón, lo escondo ahí en el cajón donde va a parar toda la alacena ahí, para no verlo durante los 40 días. Porque me da hambre, decido no hacerlo. ¿Me da ganas de levantarme más tarde? Sí. Me da ganas, a veces estoy cansado, no tengo ganas de orar, o de leer la palabra, sí. Pero ahí es cuando uno se entrena. Una de mis alertas es precisamente eso. Yo hace años que me levanto a las 6 de la mañana. Hace años. Pero no siempre me levanto igual. Hay días que me levanto, antes de levantarme me tomo 5 minutos. Algunos se toman 5 minutos para dormir. No, yo me tomo 5 minutos en la cama antes de levantarme para orar a Dios y decir, Señor, quiero iniciar este día. No quiero levantarme de la cama si vos no estás conmigo. Y hay veces que me tomo los 5 minutos cuando estoy cansado y digo, bueno, es un poquito más. Y por ahí me doy cuenta y se me pasó la hora. Y me levanto a las corridas. Y ese día que me levanté a las corridas no pude tomar un tiempo con el Señor. Y hay veces que me levanto y estoy con el celular y me pasé todo. Y cuando miro son las 7 menos cuarto, me toca a mí, me cambié a las 7 hay que despertar a la nena que va a ir. Y no todas las temporadas son iguales. Entonces, pero eso es un síntoma del hambre que tengo de Dios. Hay temporadas donde me levanto desesperado por orar, no viendo la hora para leer de su palabra. Hay temporadas, ¿cómo lo podés identificar? Y hay gente, ahora muchos leen en forma virtual la palabra, ¿sí? En la aplicación, en la compu, donde sea. Pero el que todavía usa la Biblia escrita en papel, antes siempre la tenía a mano y ahora tiene que pensar dónde fue la última vez que la dejó. O lo que la leemos mayormente en la aplicación, en la compu o algo, cuando pones buscar en el celu te pone las aplicaciones más utilizadas ahí por defecto. Cuando hay tiempos donde la aplicación de la Biblia es la primera y hay tiempos donde no están las 4 o 5 que te propone. Y te propone otro tipo de aplicación. O donde antes dejaba la Biblia, ahora está el control del televisor. Y no estoy hablando de pecados, no estoy diciendo que no, estás metido en el pecado, pero simplemente de una u otra forma te fuiste corriendo, esa hambre, esa desesperación por la presencia de Dios se fue apagando de a poquito, de a poquito, de a poquito y la fuiste suplantando por otra cosa. Y no estoy hablando, como te decía recién, de cosas, ¡oh, qué pecador! Sino de cosas buenas, podríamos decir. El problema está cuando están llenando un vacío que no estamos llenando de la forma correcta. David en el Salmo 63:1, conocido, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta, estoy desesperado por agua, estoy desesperado por tu presencia, decía David. ¿Alguna vez te sentiste así desesperado, desesperada por la presencia de Dios? Lo mejor hubiera sido que eso haya sido hoy. Tu mayor nivel de desesperación de la presencia de Dios haya sido hoy. Pero si no fue hoy, ¿podés recordar cuándo fue? ¿O nunca pasó? No les voy a hacer levantar la mano, pero es para que nos autoevaluemos. Por eso dije que era un chequeo espiritual, ¿sí? No anhelás esos tiempos, aunque sea de ganas. No digo que te salga naturalmente, pero qué lindo cuando me levantaba más temprano, decidí levantarme media hora más, a que ahora no estoy haciendo, para dedicársela al Señor.
Cuando pasaba horas tal vez orando, leyendo la palabra. O en vez de prender la tele, la serie que está de moda, en vez de hacer un maratón de serie, que a veces sacan los capítulos, los 9 capítulos, y te mirás los 9 capítulos al hilo, que son como 6 o 7 horas. O te acostaste súper tarde, y antes tal vez te hubieras acostado súper tarde orando, leyendo la palabra. Y esto también me lo pregunto a mí, ¿cuándo fue la última vez que clamaste como David de esa forma? Tengo ganas de orar, estoy desesperado por tu presencia, te busco intensamente. Como te decía, los síntomas de la falta o la ida, la pérdida del apetito espiritual es sutil, es progresivo. No es que ayer oraste 1 hora y media, te levantaste y hoy no tenés de golpe. No lo hiciste más. Generalmente es, hoy aflojé, hoy me levanté un poquito más tarde, mañana de nuevo. Y así, cuando te das cuenta, ni sabes dónde dejaste la Biblia. La aplicación, el celu te muestra cualquier aplicación, menos la aplicación de la palabra. ¿Cuál es tu situación hoy? Una vez la mandaron a mi esposa a tomar mucha agua, ¿te acordás? A mí me sale naturalmente, más ya tengo una sed, ese vaso me queda corto a veces. Pero mi señora no le sale tomar agua. Dice, ¿cómo haces vos para tener sed? Y le digo, es que cuando empieces a tomar, el cuerpo te va a pedir más. Lo que pasa es que tu cuerpo se acostumbró a vivir con poca agua. Cuando empezás a tomar, yo tomo más de 3 litros tranquilo por día. Ni lo sufro. Fácil. ¿Por qué? Porque siempre tomo agua. Y cuando no tomo, ya tengo la boca seca y necesito tomar agua. Ahora voy a tomar. Y Cintia lo experimentó, se programó, se esforzó. Ponía una botellita de agua y se lo tomaba y después cada vez con el tiempo le empezó a dar más sed. Y lo que antes ni se imaginaba en su cabeza que podía llegar a tomar en un día, después le salía naturalmente y su cuerpo, al ver los beneficios del agua, de la necesidad de agua, su cuerpo se acostumbró a vivir mejor y con más agua. Y pedía más. Y a veces el tema del Señor es así. Nos acostumbramos a vivir sin el Señor. Sin la presencia del Señor. Andamos por autonomía, andamos por autosuficiencia. Cuando empezamos a conocerlo, cuando empezamos a escuchar de Él, cuando empezamos a buscarlo, cuando buscamos, cada vez tenemos más hambre, ese hambre crece, esa sed por su presencia crece, porque nuestra vida ya dice, es mejor vivir con agua, es mejor vivir con el Espíritu Santo, es mejor tenerlo de mi lado, es mejor experimentarlo a diario. Entonces, lo que antes pensé que no lo necesitaba, ahora lo necesito y me sale natural y ese hambre crece, pero en algún momento empezó a decrecer de nuevo. Y es progresivo. Por eso el primer síntoma es la falta de apetito espiritual, la falta de hambre de Dios, la falta de hambre de sed de su Espíritu Santo. Muchas veces el agotamiento físico nos lleva a un cansancio almático, ¿sí? Y somos integrales, no podemos separar y hoy la medicina más que nunca habla de que lo que nos afecta físicamente nos afecta almáticamente y emocionalmente y viceversa. Y nosotros le agregamos una pata más, espiritualmente, ¿sí? Lo físico te puede llevar a un agotamiento almático, emocional. Y eso, el agotamiento, que no tenés ganas, que el cuerpo no te responde, puede llevarte a un agotamiento, a una sequedad espiritual también. Pero la escasez produce cansancio. El estar endeudado te produce un agotamiento terrible. Y el estar endeudado, ¿por qué nosotros, entre otras cosas, enseñamos tanto la administración? ¿Y por qué la Biblia también enseña tanto sobre el manejo del dinero? No voy a hablar de eso, pero el estar en deudas te saca la salud, te aspira la salud. Estar acostado hoy pensando que mañana se te vencen las cuentas y no sabes cómo pagarlo, no te permite vivir en paz. Y en vez de confiar en ese Dios proveedor y que tiene absolutamente todo bajo su gobierno y bajo su control y bajo su dominio, te están dominando las deudas. Y oramos para que la deuda desaparezca. No, la deuda hay que pagarla. Hay que cumplir con nuestras obligaciones de pago que nos comprometimos. Podés buscar refinanciación, otra forma, y yo voy a ser el primero que te digo, no, la deuda no la ignores.
buscar la forma y la cancelamos. Yo te doy una mano, acomodemos algunos números, pero esa deuda hay que enfrentarla. Pero el tema es que cuando estás agobiado por las deudas, agobiado por la escasez, por la falta de, tal vez preocupado de qué le vas a dar a comer a tus hijos mañanas, te cambia las prioridades. ¿Y qué quiere decir el pastor con eso? Que a veces cuando estamos en crisis, en necesidad, somos vulnerables. Entonces cualquier oportunidad, aunque no venga de Dios, la vemos como de Dios. Entonces dice, pastor, tengo una bendición, me salió un trabajo, pero no voy a poder servir más a Dios. Y los domingos tampoco puedo venir. Y mi pregunta es, ¿y Dios te daría un trabajo donde directamente tenés que cortar relación con el cuerpo de Dios? No, pero es que tengo que pagar deudas. Me tengo que salir totalmente de la congregación. Los chicos se van y yo doy fe que ya lo vienen orando hace un tiempo, pidiéndole al Señor que le marque el lugar donde tenían que ir. Pero hay algunos que por desesperación, me salió un trabajo en tal ciudad y no puedo, me tengo que ir. Hoy, por el tema de las redes sociales y la transmisión, nos pueden seguir un poquito más. Pero a veces en la desesperación y como nuestra prioridad es la cancelación de deudas, confundimos las oportunidades. Y alguno dirá, bueno, pero si viene oportunidad puede venir de Dios. ¿Sabes que el diablo, en uno de los momentos más vulnerables a Jesús, le dijo, ¿ves todo lo que hay? Yo te lo doy. Simplemente, si postrado me adorares. Porque a veces cuando estás en tu momento de mayor debilidad, en el desierto, en la crisis, el diablo te presenta oportunidades que parecen buenísimas. Es más, algunos dirían que para Jesucristo era un negocio, porque le ofrecía toda la tierra, sin tener que pasar por todo lo que después Jesús le tocó pasar. Había una condición, sí, está bien, arrodillar y adorar a Satanás, que no era Dios. Entonces, a veces apretados, ahogados en el desierto, en la crisis de la necesidad, de la falta de cosas primordiales, somos vulnerables. Y el diablo hasta te tira una buena oportunidad. Pero como vos estás no enfocado en Dios, sino en la situación difícil que tenés, ves todo como una buena oportunidad. Tengo una oportunidad, me dieron la oportunidad de meter más horas extras en el trabajo. A mi esposa casi no la veo y mis hijos me voy cuando están durmiendo y vuelvo cuando están durmiendo. Pero estoy pagando deudas, estoy saliendo de las deudas que tengo. Déjame decirte algo, está bien cancelar deudas, pero no pierdas a tu familia en el trabajo, en el camino. Porque si no, ¿dónde está tu fe? ¿En Dios? ¿O en tus propias fuerzas y lo que podés llegar a lograr? Porque posiblemente los dos momentos más vulnerables que tenemos ante las tentaciones o por falsas oportunidades que no vienen de Dios sino del diablo es cuando no tenés nada y cuando tenés todo. Porque cuando tenés abundancia no te preocupas por el laburo, no te preocupas de buscar al Dios proveedor de tu vida, hacés lo que querés y te vas al otro extremo. Te crees autosuficiente y cualquier oportunidad pensás que es una buena oportunidad. Por eso a veces la escasez, el cansancio, el estar agobiado por las deudas, por las complicaciones, por las situaciones difíciles, nos llevan precisamente a ser vulnerables a eso. Antes tal vez una de tus prioridades teniendo que ver también con el punto anterior, de esa falta de hambre espiritual. Antes tal vez tu prioridad era llegar el domingo. Y venías primero, tal vez antes, hay gente que llega aún antes de que abramos las puertas, están afuera esperando. No sé si es porque se equivocaron el horario o porque tienen ganas de venir. Siempre tengo una dudita ahí, pero bueno. Generalmente le digo, no, pasá, sentate, no esperes afuera. No, pastor, me quedo acá, están ensayando, no importa. Los chicos, a lo sumo le va a escuchar a los chicos raro una nota, no va a pasar nada, están practicando. Pero anhelabas estar en la reunión, anhelabas estar en este lugar. No porque físicamente haya algo mágico o especial, sino porque hemos decidido como hijos de Dios
unirnos como cuerpo a adorar al Rey de Reyes. Y cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él promete que va a estar en ese lugar. Él está en todos lados, pero no manifiesta su presencia en todos lados. Y cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él promete manifestar su presencia. Y cosas suceden, entonces vos decís, me fui lleno, y la palabra era un complemento más, era parte del todo. No solamente la palabra, la adoración ya era importante, el tiempo de ofrenda, diezmo era importante, el tiempo que estuvimos orando por los que cumplían años era importante, todo era importante. Y no mirabas el reloj, no te importaba si el pastor te agarró uno como yo, que por ahí habla demasiado y se le fue la hora. No importaba porque era una necesidad. Ahora estás preocupado. Primero llega después las canciones. Sí, porque lo importante a mí, lo que me gusta es la predicación. Entonces, calculo media hora, 40 minutos, que los chicos 1 hora, que los chicos van a cantar, y ya llego 10:30, 10:40, 11 menos cuarto, para la hora de la predicación. Y si el pastor tiene uno de esos días que se fue de horario, estoy preocupado por el horario de la comida. Algo cambió, mis prioridades cambiaron. Entonces, síntomas. Primero, una falta de hambre de Dios. Segundo, un cambio de prioridades. Lo que antes era Dios tu prioridad o el servicio a Dios tu prioridad, hoy ya no es tu prioridad. Tu prioridad es descansar, que está bueno. Tus prioridades son la familia, que está bueno. Tu prioridad es el trabajo, que está bueno. Como le decía en el punto anterior, no estoy hablando de pecados. El problema está que cuando eso reemplaza el primer lugar, que eso es simplemente de Dios, no hay otra chance. Nadie puede ocupar el primer lugar fuera de Dios. La tercera, 4 síntomas no vamos a hablar hoy, podría haber mucho más, pero la tercera es que nos empezamos a alejar de relaciones sanas, de relaciones que te edifican. Porque vamos a ser sinceros, ¿qué es más lindo relacionarte? Con el que cuando te acercás te dice, ¿cómo está tu vida espiritual? Yo estoy orando por vos, creo que le estás cerrando en esto. ¡Pam! ¿Te pegó un palo? O está el otro que dice, Isabel, tengo la data calentita, recién salida del horno. Para que estés orando, no para otra cosa. ¿Cuál es más atractivo? Obviamente que nos gusta el chismerío, nos gusta el otro que te viene a contar. No sabés lo que pasó con aquel o con este o con el pastor, o qué están haciendo allá en la otra congregación. ¿Con quién pasás tiempo? Una de las cosas que como Catedral del Pueblo fomentamos y vamos a seguir fomentando es el grupo de crecimiento. Porque a veces acá en la reunión principal no es un tiempo para... Podés un poco, pero no es el fuerte la relación interpersonal, ¿sí? Nos centramos en adorar a Dios, nos centramos en recibir palabra de Dios, en enfocarnos en la persona de Jesucristo. Pero el que está 3 líneas para atrás, ahí la pastora Cintia hizo que se saluden. No sé cuántos se movieron 3 líneas para adelante o 3 líneas para atrás. La mayoría de los que están acá no nos sabemos los nombres. Tal vez nos conocemos de vista, pero no sabemos los nombres de todos. Por eso es importante en los grupos de crecimiento, que son grupos más pequeños, donde nos dedicamos tiempo a conocernos, donde nos dedicamos tiempo a ser amigos, a fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Aquellas personas que estén orando por vos. Porque nosotros como pastores oramos por la congregación, pero no podemos orar individualmente por cada uno. O tal vez sí, pero no voy a saber, sinceramente, a menos que haya una revelación del Espíritu Santo especial y específica de lo que estás pasando hoy vos, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal. Cosa que sí podés compartir en el grupo de crecimiento. Y les dejo, de paso le paso ahí un apéndice. No nos culpen si no nos enteramos de lo que pasó. Porque a veces se enojan con nosotros o con los pastores y dicen, es que el pastor, ¿cómo no va a saber? Y soy igual que vos. Si vos no me mandás un mensajecito, me contás o alguien me contó, no me entero. No es que a la mañana me levanto y Dios me pasa los clasificados
de todo lo que pasó la noche anterior, tipo obituario. No, no pasa. Así que si vos no me contás o no le contás a tu grupo de crecimiento, no me voy a enterar, ¿sí? No me culpes porque no tengo la bola de cristal, diría uno. Hay veces que Dios por algo particular te pone a orar, pero es una excepción, podríamos decir. Realmente uno ora por el cuerpo, ora por la iglesia, por la congregación, pero no puedo saber lo que pasa de tu casa, de las puertas para adentro. Por eso es importante el grupo de crecimiento y que vos, porque la Biblia dice que aquel que quiere ser amigo debe también mostrarse amigo. Porque a veces estamos esperando ir al grupo de crecimiento y que el otro se abra y no cuenta, pero yo no cuento absolutamente nada. Y después me enojo encima porque cuando estoy en necesidad, nadie me preguntó. Ellos tampoco tienen la bola de cristal. Si vos no le contás, che, mira, esto me está pasando. La verdad que estoy preocupado porque me quedé sin trabajo. Estoy preocupado porque día a día me está haciendo difícil llegar a fin de mes, darle de comer a mis hijos. Y ahí te podemos dar una mano, porque como familia te queremos dar una mano. Pero necesitas mostrarte. Y uno de los síntomas es que empezamos a dejar esas relaciones de lado y empezamos a enfocarnos en otro tipo de relaciones. Hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No está en la Biblia, no lo busquen por la duda. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? No es que tampoco nos vamos a relacionar exclusivamente con la gente, hijo de Dios, y si es de Catedral del Pueblo y tiene el DNI de acá, mejor. No, no. El problema está cuando me centro en eso. Cuando me interesa más llevar una relación y fomentar una relación en aquellos que no me edifican o que me avalan lo mal que estoy haciendo. Porque muchas veces, si yo estoy en una situación de pecado, aunque no estaba hablando netamente de pecado, pero estoy en una situación de pecado, me busco a aquellos que me dicen, está bien, si a vos te hace bien y si te gusta, metele para adelante. O me busco 2 o 3 que están igual que yo. Entonces, claro, no me van a decir que está mal. Pero lo importante es que cuando estamos enfriándonos, cuando estamos con prioridades cambiadas, empezamos a relacionarnos o priorizar nuestras relaciones que más que edificarnos, nos apañan. Porque en esto maravilloso de ser familia es que podemos orar unos por otros, bendecirnos unos a otros y también corregirnos, acompañarnos unos a otros. Y el cuarto síntoma es que por ahí empezamos hasta a desconocer la Biblia, ¿sí? Habíamos madurado por ahí o deberíamos ya ser maduros y es como que retrocedimos. Hebreos 5 dice, versículo 11, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, dice el autor de Hebreos, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. En realidad a esta altura ya deberían ser maestros. Ni siquiera le dice ya conocer un poquito, no, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra. No dice que nunca se lo enseñaron, sino que necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Inexperto, inmaduro en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, ni siquiera un nene de 2 o 3 años, de niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La Iglesia de Cristo en general está viviendo una falta
No digo que todas las congregaciones, pero muchos están viviendo una falta de crecimiento espiritual. Y no estoy hablando numérico, sino de personas que pasan a ser maduros. Está lleno de gente que quiere la fácil. Quieren que le den el alimento ya comido, masticado y un poco asqueroso, pero vienen el domingo y quieren recibir todo. Y durante la semana no importa. Falta un crecimiento, una madurez espiritual. Necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas del Evangelio, cuando ya deberían ser maestros. Y cada vez estamos viendo más personas que se les necesita enseñar lo básico. Cuando digo, vos ya deberías estar enseñando. A veces nos toca hablar con cada uno y te da ganas de darle un golpetazo en la nuca. ¿Cuánto más? ¿Cuánto te falta? Ya deberías ser maestro y te tengo que volver a explicar las cosas básicas. Un niño y una niña no pueden engendrar hijos. Por más que le enseñen sobre cómo vienen los bebés al mundo, físicamente no están desarrollados, no están capacitados para poder engendrar hijos. Su cuerpo no lo va a hacer. Un inmaduro espiritual, un niño espiritual, es difícil que engendre nuevos hijos. Necesitas desarrollarte para que Dios te utilice para poder ser, no sé si está bien usada la expresión, pero que Dios te utilice para transferir vida. Porque Dios vos te dio vida y vida en abundancia. Y vos podés ser instrumento para que a través de vos Dios transfiera vida a otras personas también. Una oveja engendra, pare, ¿se dice así, no? Da a luz nuevas ovejitas. Dice la Biblia que por sus frutos los van a conocer. ¿Qué fruto estás dando? ¿Cuántas personas? Ya estamos casi terminando septiembre. Nos quedan 3 meses del año. ¿Cuántas personas conocieron al Señor por medio de vos este año? No hay pastor que dé ovejitas, ¿eh? Sería medio raro. No es que nosotros no tenemos que predicar la palabra ni evangelizar, pero a veces como yo estoy, o en una congregación hay demasiados inmaduros, sin la capacidad de poder engendrar nuevos hijos de Dios y poder engendrar nuevas ovejas. Es como que toda la tarea recae en el pastor. Y si la congregación no crece, es todo culpa del pastor. Y a veces el problema está en que necesitamos madurar como congregación. Para que cuando uno crece, conoce, se vuelve maestro, conoce los principios de la Biblia. Cuando uno tiene ese hambre espiritual, que tiene las prioridades ordenadas, que tengo buenas relaciones, que me ayudan a fortalecer, que me animan, que me dan palabra, que desarrollan mi fe. Naturalmente me sale compartir de su palabra. Y no estoy hablando que sean eruditos en teología, sino que puedas compartir lo que Dios es para vos. Durante la campaña aprendimos de que vos tenés un montón de testimonios. Porque a veces pensamos que el único testimonio que tenemos es el día que conocimos a Jesús. Y si sos como yo, que se suele decir que nací en una iglesia, mentira, yo nací en el hospital, ¿sí? No nací en una iglesia, sería raro también. Pero nací en una familia, o Dios me trajo una familia que desde pequeño me llevaron a una congregación, a una iglesia. Y digamos que tuve una vida, aún sin haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, relativamente viviendo como Dios espera que vivamos. Entonces cuando lo conocí, no tuve un cambio así, recontra radical. Y yo veía a otros chicos cuando estaban adolescentes, jóvenes, que habían estado en la droga, que habían sido abandonados, que habían sido abusados. Y Dios los cambió de un día para el otro de forma extraordinaria. Y yo decía, ellos sí tienen un testimonio para dar. ¿Y yo qué les cuento?
Sí, yo nací en una iglesia, en una familia cristiana y sí, un día lo conocí. ¿Y qué pasó? Y lo conocí. Y la verdad es que a mí me daba vergüenza contar mi testimonio. Es más, muchas veces terminaba contando el testimonio de otro. Porque yo conozco chicos que Dios los sacó de la droga. ¿Y a vos? Y conozco chicos que también Dios le pasó esto. ¿Y qué hizo Y conozco otros chicos que le contaban todo, pero no era mi testimonio hasta que descubrí esto. Dios me dio dirección en decisiones difíciles. Dios me dio fortaleza en situaciones donde otro hubiera bajado los brazos. Dios me proveyó en medio de la necesidad. Dios me cuidó, guardó mi corazón. Y todos esos son testimonios que puedo dar de que Dios es fiel, Dios es proveedor, Dios es cuidador. Dios me guarda. Y si hay alguien que está en necesidad, yo puedo dar testimonio de que Dios me proveyó de forma sobrenatural. Y puedo dar testimonio de que si ponemos sus principios en práctica, Dios bendice y en sobreabundancia. Y puedo dar testimonio que aún en tiempo donde los brazos parece que se te desplomaron por el piso, no que no podés levantarlos, sino que parece que ya perdiste los brazos. Puedo dar testimonio que aún en esas situaciones Dios da fortaleza, que Dios da paz en medio de la peor tormenta. No la puedo explicar, porque de hecho la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento, pero yo doy testimonio de que es verdad. Tal vez Dios no me sacó de la droga, gracias a Dios no me permitió Dios pasar por eso. Y hoy, más que haberme dicho, no tengo testimonio para dar, doy gracias a Dios que Dios me cuidó de tener que pasar por eso. Pero que tengo testimonios, tengo para un montón. Y eso no me lo puede cambiar nadie. Por eso ya no es tiempo de alimentarse solo de leche. Esos que se alimentan solo de leche no crecen, se quedan como nenes de pecho, no maduran, las congregaciones están llenas de bebés espirituales. Entonces son congregaciones llenas de corderitos, no de ovejas. Y en vez de engendrar y multiplicarse, necesitan leche, alimentarse, y son nenes caprichosos. Cuando preparaba esta predicación pensaba en el pueblo de Dios en el desierto y cuando entró a la tierra prometida. Y decía, a veces en el desierto me parecían nenes caprichosos. Señor, tenemos hambre. Le mandaba maná. Tenemos sed. Le mandaba agua. Nos cansamos del maná. Queremos carne. Le mandaba codornices. Y no sé qué. Y se me van a morir los animalitos. Le volvía a mandar agua. El agua está fea. Le mandaba un árbol especial para que el agua se volviera dulce. Todo lo que pedían, los caprichitos que tenían, se los convertía. Ahora entraron en la tierra prometida y Dios le dijo, ahora hay que laburar. Es una tierra donde fluye leche y miel, pero ya están grandecitos. Ya cambiaron su mentalidad de esclavos. Ya no son nenes caprichosos. Yo les prometo que los voy a bendecir. Esta tierra fluye leche y miel y lo que hagan va a prosperar de forma sobrenatural. Pero tenés que laburar. No sé si te pasó, cuando conociste al Señor, todo lo que le pedías, Dios te lo concedía. Señor, llego tarde del trabajo, que el cole llegue en 3 minutos. Y llegaba en 3 minutos. Señor, tengo ganas de comer esto. Venía alguien y te traía la comida. Y de golpe, no sé, Dios se tapó el oído, te dejó de escuchar. A mí me hace pensar, ¿no será que ya es tiempo de que entraste a la tierra prometida y es tiempo de trabajar? Basta de nenes caprichosos, es tiempo de madurar. Ya no te podemos seguir. Nuestros hijos que tienen 5 y 6, hay cosas que uno como nene le da. No los puedo mandar a trabajar. Pero aún ya su edad no es lo mismo que cuando tenían 2 y 3. Y cuando tengan 14 y 15, no va a ser lo mismo que hoy. Y cuando tengan 20 y pico, si siguen en casa, que laburen, no estudien. Si no, lo reletamos. ¿Cómo puede ser eso que tienen 30, 40 y siguen en la casa? No sé qué es peor, si los nenes o el papá. Ya te da ganas de madurar de una vez por todas. A veces Dios no responde todas tus oraciones. Porque ya está. En la Biblia ya está. Si sos fiel en tu diezmo y ofrendas, Dios te va a bendecir. Necesitas trabajar.
Él promete que te va a bendecir de sobreabundancia, de forma maravillosa. Pero necesitas laburar. No podés seguir siendo un nene toda la vida. Es tiempo de comer alimento sólido. Y al nene cuando va creciendo le sacamos las pañales, por favor, porque ya, si tenemos que cambiar a un nene 4 o 5 años, estamos complicados. Por eso en el crecimiento, los frutos es la señal de una madurez espiritual. Transfiere vida, que realmente seas una persona de transferencia de vida. Toma decisiones. Los niños no toman decisiones. Y hoy se ven personas de 30, 40 años que no toman decisiones. Están enamorados de la misma persona hace 15 años, pero no tomaron la decisión de decirle que les gusta. Sigo orando. Son tan buenos que no toman decisión por ningún trabajo hasta que Dios les marque. Esperan que le baje un ángel. Toma decisiones, lo peor que puede ser es que te equivoques. Pero aún a nuestros hijos, volviendo a mis hijos de pequeños, ya les enseñamos de que hay que tomar decisiones. Te podés quedar en el piso haciendo capricho y perdés lo que querés, o te levantás y agarrás la cosa. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? La mayoría de los nenes dicen, no sé. Vos decís, es sencillo. O hacés capricho y no tenés nada, o te levantás y lo agarrás y lo tenés lo que querés. Pero es un nene, está desarrollando su capacidad de decisión. Porque por ahí le cuesta entender la dimensión de una decisión y las consecuencias que puede tener una cosa u otra. Pero hay que desarrollarla. Pero hoy tenemos personas de 30, 40, 50 años, de personas que ya tienen 5, 10, 15, 20 años de cristianos y no saben tomar decisiones. Son inmaduros intelectualmente y espiritualmente. Te puedo recitar todos los salmos, pero no tomar una decisión. Me conozco todos los evangelios, leí 5 veces cada uno. ¿Y qué haría Jesús en esta situación? Ah, no sé. Entonces, ¿para qué leíste el evangelio? Lee Pinocho, que es más divertido. No, los evangelios son divertidos, pero, o sea, quiero decir, no sacaste ninguna enseñanza. Por eso ya es tiempo de desarrollarse. Y rapidito, así como los médicos. Tengo a la médica ahí adelante. Que a veces te tiran y me dicen, me estoy muriendo. Te empiezan a decir, no, porque tú tienes esto. Me estoy muriendo. Yo pensé que estaba mejor. Y después dice, bueno, tome el antibiótico 7 días, 2 veces durante 7 días, cada 12 horas y listo. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Me tengo que internar? No, un antibiótico, 7 días. Porque ahora decís, me tiró todas las pálidas. Bueno, ahora vamos a ver el antibiótico. Rápido, la recetita ahí rápido. Primero, pensar en quién te creó. Dice Isaías 43, versículo 1 y 2, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te creó Ariel, el que te creó Juan, el que te creó Sole, María, el que te creó, el que te formó, que no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te van a cubrir las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Porque el primer paso para salir de eso es saber quién te creó. Saber mi identidad. Hablábamos ayer y que te lo perdiste. ¿En quién está mi identidad? Tengo identidad de hijo. Y tengo un papá que no falla, un papá que no te abandona, un papá que no tiene limitaciones. Papá, ¿me compra eso? No tengo. Pero está caro. Pero ese tampoco. Vos querías el Woody de Toy Story y te fuiste con un soldadito que encima ahora viene medio deforme. Ya no era, cuando yo era pequeño el soldadito era gordito por lo menos en la espalda. Ahora son una lámina, ¿sí? No tienen cuerpo. De frente tan lindo, pero lo pones de refilón y es una hoja de papel. Pero papá, este no es Woody de Toy Story, pero tiene el sombrerito y pistola.
Dios no tiene límites. A Él no hay río que te ahogue, que Él no pueda sacarte. No hay fuego que digas, de esta no salgo, que Él no pueda rescatarte. Rescató a 3 locos de uno de los hornos más calientes de la historia. Que aún los que se acercaron a arrojarlos al horno de fuego, dice que murieron por el calor. Y apareció un cuarto. Los estudiosos hablan de una cristofanía. Jesús se presentó físicamente en ese lugar y caminó en el fuego entre ellos y los esperó, le hizo el aguante hasta que le dijeron salgan. Y cuando salieron ni siquiera tenían olor a humo. Yo le hubiera dicho, Jesús le hubiera quemado un poco el pelo para que den testimonio que estuvieron en el fuego. Pero nada, ni pelo quemado, ni ropa manchada, ni siquiera olor a humo, nada. Porque Cristo no tiene, tu Papá Celestial no tiene límites. Y no hay nada que te pueda superar. No hay deuda que Él no pueda acompañarte y que no te pueda dar una oportunidad genuina, sana, que sea para bendición y no para destrucción. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, sí, me arrodillo, gano el mundo, pero perdía toda la humanidad? Perdía si Jesús se hubiera arrodillado delante de Satanás. Porque vos y yo hoy no estaríamos acá, no estaríamos salvos. Seguramente Jesús hubiera gobernado sobre el mundo, sobre edificios, sobre países. Pero ¿dónde están sus hijos? Necesitaba a Dios entregar un hijo que muriera, que fuera sepultado para cosechar millones de hijos. No veas toda oportunidad como que proviene de Dios. Aunque sea justo a la medida de lo que vos crees que necesitas. Buscá sabiduría, tomá decisiones fundamentadas en Él. Esto es tentador, pero yo no voy a dejar de servir a Dios. Esto es tentador, pero yo no voy a destruir mi familia por cancelar deudas. Esto es tentador, pero yo no voy a dejar mi propósito, no voy a dejar mis principios de lado. Hay trabajos donde van en contra de nuestros principios y que en otra situación no lo tomarías, pero enfrente a una crisis, una necesidad, y bueno, es lo que hay. Cuando al poco tiempo que nosotros nos casamos, mi esposa estuvo en un trabajo que le obligaban a mentir. Ella sin mentir tenía mejores resultados que los otros que tenían años en ese lugar. Pero después la obligaban y venía llorando porque decía, y estábamos recién casados y la verdad que ese sueldo no venía bien y dijimos, yo le dije, vida, mañana no va más. No, pero no vas más. Porque si por algo de plata vamos a destruir tu vida y nuestra familia, no vale la pena, no es negocio. Y aun cuando recién nos habíamos casado y ese dinero nos venía bien, te puedo asegurar que Dios no nos dejó de manda. Porque ese Dios que nos creó, que fue el fundamento y es el fundamento en ese momento de nuestro matrimonio y hoy de nuestra familia y de nuestros hijos, no hay agua que Él no te pueda sacar, no hay fuego que te vaya a quemar cuando Él está de tu lado. Necesitas entender para salir de tu situación, para ese antídoto o ese antibiótico para tu situación actual, es entender que sos preciado para Él. Que sos tan importante, que de todo lo más importante que Dios Padre tiene, que es su Hijo unigénito Jesucristo, lo entregó para que vos puedas ser salvo, para que yo pueda ser salvo y para tener hijos que puedan conocerlo y acercarse a Él. Porque Él no te adoptó porque dijo, mira, no me quedó otra. Justo a este se le ocurrió hacer la oración. Yo estaba esperando que haga el de al lado, pero lo hizo este. No me quedó otra que decirle que sí. Dios dice que aún antes de la fundación del mundo Él te escogió, te eligió, te amó, te predestinó para que seas su hijo. Sos tan importante que entre todas las personas que son sus hijos, Él creó no solo la tierra, sino todo el universo, que se calcula que con suerte ahora con el nuevo telescopio especial que tiene la NASA, estamos llegando a conocer, se estima, menos del 3% del universo. Lo creó para que vos puedas nacer en esta tierra y para que puedas ser su hijo y Él pueda disfrutarte. Porque Él dice que se place en que vos seas su hijo. Así que ¿cómo no va a cuidarte
Y la pregunta que le haríamos a un médico cuando dice, ¿y me voy a morir? Déjame decirte que no. ¿Pero me va a quedar alguna secuela? No. A lo sumo te va a quedar un testimonio, pero no te va a quedar secuela. Aunque haya una tormenta de esas que parten robles, árboles, que vuelan los techos. Ayer estuve en el predio y digo, me falta el árbol más lindo que daba sombra ahí. Se voló con la última tormenta. Nosotros somos como la palmera, que se dobla, que toca en la tierra, que parece que ya está, pero cuando la tormenta pasa, ¡bup!, se vuelve a levantar. Porque por más que estés caído, que parece que estás vencido, Miqueas 7:8 dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he vuelto a levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Puede haber personas que digan, hasta disfruten que te vaya mal, que te vean derribados, pero te vas a volver a levantar. Te vas a volver a levantar, no en tus fuerzas, sino en sus fuerzas. No es por tus fuerzas, es por las de Él. Aún de la muerte te vas a levantar, no por tu mérito propio, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por su resurrección. Si aún de la muerte te vas a levantar, ¿cómo no te vas a levantar de una situación difícil hoy? La muerte está entre las cosas que las personas más temen. Y a nosotros la muerte, en vez de ser un temor, es una victoria. ¿Sí o no? Y aun cuando te veas en la mitad de la oscuridad, declara esta verdad. Él es mi luz. El Señor es mi luz. El Señor es mi luz. ¿Podés decir ahí, yo me voy a levantar? Yo no soy de decir eso, repita conmigo. Pero en este caso sí repetí. Me voy a levantar. Me voy a levantar. Y Él es mi luz. Él es mi luz. Por eso vas a levantarte, vas a crecer, vas a madurar y vas a dar fruto. Créelo en el nombre de Jesús. Segundo, no abandones el lugar de poder, de intimidad. Salmo 21:2 dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre de Dios de Jacob, hoy habíamos cambiado ese nombre por cada uno de nosotros, te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Otra versión dice desde Sión, desde su intimidad, desde su trono, desde el lugar de autoridad que Él tiene. El diablo va a intentar por todos los medios de alejarte de la iglesia. Decime si alguna vez no llegaste, tal vez a esta congregación o a otra, no estoy diciendo que esta congregación sea especial, y si no estás mirando y sos de otra congregación, tal vez está la transmisión o lo estás visitando, en tu congregación seguro que pasó por lo menos alguna vez, que llegaste sin ganas, hasta no caminando, ya reptando, eras un gusanito ahí arrastrándote, y algo en su presencia, cuando juntos estamos, cosas suceden. Y aunque el pastor ni haya hablado, Dios ya te había hablado. Y donde estabas dolido, Él ya te sanó. Porque oveja fuera del rebaño, oveja comía. Todos los predadores intentan separar al que se quieren comer del rebaño. Y una brasa fuera del fuego se apaga. Por eso el diablo, ya sea por laburo, por cansancio, por frustración, por lo que sea, por tu familia, aún por cosas buenas, va a intentar alejarte de la iglesia. ¿Cuántos, tal vez que nos están mirando o que están en este lugar, se plantearon hoy, antes de venir, ¿hoy voy o no voy? Ayer me acosté pensando que sí o sí voy, pero hoy cuando me levanté dije, no sé si ir hoy. Ni hablar de la reunión de oración, que antes venías y ahora hace una pila que es los viernes ahora, a las 19 horas. Porque el diablo sabe que si te alejas sos carne de cañón,
Si te aleja, te vas a enfriar. Va a querer desconectarte del lugar de adoración. Y como ya lo dije en esta predicación, no es un tema del lugar físico, sino porque estamos juntos. Cuando adoramos juntos a Dios, Él manifiesta su presencia y cosas poderosas, maravillosas y sobrenaturales suceden. ¿Sabes por qué? Porque eres sobrenatural. Tercero, no te desconectes de relaciones espirituales. No solo de la iglesia, sino que el diablo va a intentar aislarte siempre. Y ya no estoy hablando del conjunto, aún en grupos de crecimiento o de un amigo que te es de bendición. Eclesiastés 4:9 dice, más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, y ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Una brasita ahí solita, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Busca rodearte, busca estar acompañado de personas espiritualmente maduras. Siempre, como decía, son más atractivos los otros, los chismosos, los que te avalan todo, los que te dicen, no importa. Si vos lo sentís, hacelo, metele para adelante. Hay personas que te vampirizan un poco. ¿Te ha pasado? Ay, que ya ves en el celular que está llamando y vos decís, ay, este no lo quiero atender. Uy, perdón, lo dije en voz alta, fue sin querer. Pero hay personas que vos decís, lo atiendo, me va a tener 15 minutos en el teléfono y después cuando salís estás pálido, tenés 3 litros de sangre menos. Yo creo que si me ve mi señora y dice, ya sé, te llamó tal. Sí. Y te desmayás ahí nomás. ¿De qué si llegás a la cama? Si no, te tienen que arrastrar del pie así. ¿Te ha pasado de esas personas que te tocan el timbre de la puerta y no querés abrirle? Que no sepan que hay alguien. No, eso no lo hicimos nunca, pero algo es. Pero hay personas que parece que te consumen las energías. No sé si es porque hablan de todos los problemas habido y por haber, siempre ven todo negro. Pero hay gente que decir, te dice no y te clavaron los colmillos acá. Y vos decís, pero... Y hay otros que todo lo contrario, que te fortalecen, que vos venís decaído y salís cargado de energía, que no tenés ganas de sonreír y te sacan una sonrisa, que aun cuando ves todo negro te dicen, pero pará, no es tan malo, que cuando crees que ya no hay solución, dice, busquemos en oración a Dios, que cuando ya no crees, desarrollan tu fe. Bueno, mira, si vos no crees, yo creo por vos. ¿Con qué tipo de personas te vas a relacionar? Si querés salir de los síntomas principales, de esa enfermedad espiritual, necesitas rodearte de personas que no te drenen, que no te apaguen, que no te lleven por malos caminos, sino que te fortalezcan, que te guíen, que te animen, que te acompañen, que sean hermanos mayores, maduros, dignos de imitar, que sean personas que vos decís, quiero llegar a eso. Siempre lo decimos cuando a una parejita que se puso de novio hace poco, no buscan padrinos, otros novios que le llevan 2 meses. No, buscate a alguien que ya estén casados y que no solo estén casados, que tengan varios años de casado. Y que no solo tengan varios años de casados, sino que tengan matrimonios que vos lo ves sonrientes, que aun cuando tienen 20 años de casados siguen agarrándose la mano, que se miran con picardía. Esos son personas que vos decís, a eso quiero llegar. Tenemos 2 semanas de novio, pero aun cuando tengamos 20 años, 30 años de casado, yo quiero llegar a eso. Estás en problema matrimonial al punto del divorcio, no te busqué el que ya se divorció 4 veces. El consejo ya te sé qué consejo te va a dar. Sino que aquel que a pesar de que tuvo 2 o 3 o 4 crisis, o una fuerte, te dice, hay oportunidad.
Nosotros con mi esposa damos testimonios de que Dios es un Dios de restauración y de nuevas oportunidades y que hace todo nuevo. Busca a esas personas que te sean de bendición. No te aísles. No te desconectes. Y la última, no te desconectes, no te salgas de la protección pastoral. Hacer raíz en un lugar, sea este o en otra congregación. No andes de congregación en congregación. Arraigate en un lado. Los pastores no somos más importantes que ustedes, no. No tenemos un algo especial, no. Dios nos dio un mayor nivel de servicio y en ese nivel de servicio también nos dio la capacidad de darte una cobertura, un cuidado, un pastoreo. Todos conocemos el Salmo 23 que empieza, el Señor, Jehová es mi pastor. Y algunos lo mal deforman, malinterpretan, lo hacen estirar para decir, mi pastor es solo Dios. Yo no reconozco ningún otro pastor. Embromate. Y si Dios decide mucho de eso, cuidado, hacerlo a través de una congregación o de un pastor que Dios puso para darte cobertura espiritual. Porque la cobertura está, yo siempre asocio la cobertura con un paraguas. El paraguas está extendido. Vos podés estar abajo y sequito o salirte voluntariamente y mojarte. El pastor no va a andar corriendo el paraguas así, siguiéndote. Porque abajo de ese paraguas también hay otros. El que muchas veces decide salirse es uno. Ni hablar de la cobertura espiritual en Jesucristo, que cuando uno está en obediencia tiene esa cobertura espiritual, pero cuando uno está en desobediencia, dice que mismo Padre, mismo Dios, manda situaciones difíciles, te dice que hay maldición en todo lo que haces. Saúl, cuando se salió de la cobertura por desobediencia, aun cuando era ungido por Dios, dice que Dios mismo, no el diablo, Dios mismo le mandó un espíritu para que lo atormente. Y algunos dicen, Señor, ¿por qué todo lo que recibo es malo? ¿En qué cobertura estás? Volvete a estar en obediencia, volvete a poner bajo la cobertura primero de Jesucristo, pero después también de un pastor local, sea en este lugar o en otro, sea en esta congregación o en otra. Disfrutá de los beneficios que hay de ponerte bajo una cobertura. Así que, amados, los 4 síntomas, los repaso el título y las 4 soluciones, o los 4 antibióticos. En el chequeo espiritual tenemos que ver nuestra falta de apetito espiritual. 2, nuestro cambio de prioridades. ¿Cuáles eran nuestras prioridades tiempo atrás y cuáles son nuestras prioridades hoy? 3, alejarnos de relaciones sanas, evaluar nuestras relaciones, evaluar las relaciones que tienen tus hijos. ¿Cómo se visten las amigas que vienen a buscar a tu hija? Y no me salgan con el feminismo acá. No, tú no es digno de vestirse como quieran. Nada que ver. Me fui a cualquier lado. Pero, perdón la filmación, si me ve me clausura con lo que voy a decir. Pero, haciendo una analogía, y antes de juzgarme, déjenme terminar la idea. ¿Cuántos entienden que su casa es propiedad suya? ¿Cuántos cuidan su casa? ¿Cuántos han puesto rejas? ¿Cierran con llave la puerta cada vez que se van? Algunos, alarma, cámara, un perro con dientes largos, por la duda. Y si está un policía a la puerta, mejor. ¿A cuánto les gustaría poder un domingo al mediodía que hay lindo sol dejar todas las ventanas de la casa y la puerta abierta? Irse de casa y saber que si no cerraste no pasa nada. Pero uno sabe que hay personas que están buscando oportunidades para hacer daño y violar nuestra intimidad en nuestras casas, ¿o no? Nada que ver con la predicación, perdón. Cada uno tiene la facultad de vestirse como quiera. Algunos muestran más, o algunos abren la ventana, otros cierran más la ventana. Pero así como hay personas que están dedicadas, que tienen una mala intención de dañar nuestras casas, de entrar en nuestra intimidad, robarse nuestra intimidad, violar nuestra intimidad, y nosotros las cuidamos,
¿cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo? Vos vestite como quieras, pero es como dejar las ventanas de tu casa abierta cuando te fuiste por 3 días de vacaciones. Y alguno me dirá, estamos totalmente de acuerdo, y yo no estoy diciendo, nadie tiene derecho a tocar, ni insultar, ni nada a otra persona, ni tu casa tampoco. Nadie tiene derecho a entrar a tu casa y meterse sin tu permiso. Nadie tiene derecho a tocar un cuerpo ni insultar si no le diste permiso. Pero así como cuidamos nuestra casa, también está bueno cuidar nuestro cuerpo. Y cerré el gran paréntesis que hice que no tenía nada que ver. Pero en cuanto a esto, ¿qué relación están teniendo tus hijos? Cuida a tus hijos, que puedan desarrollar, enseñarle a desarrollar buenas relaciones. Cuarto, empezamos cuando estamos mal a desconocer la Biblia, vivimos en inmadurez, no crecemos, no desarrollamos, no tenemos frutos. Y el tratamiento, la terapia a seguir es 1, pensar en quién te creó, ese Dios sobrenatural que te ama y que te cuida, pase lo que pase. 2, que no abandones el lugar de poder, el lugar de intimidad, el lugar de adoración, que no te apartes de la iglesia. 3, que no te desconectes de relaciones espirituales, de relaciones santas, de relaciones sanas, que te edifican, que te hacen desarrollar, que te hacen crecer, aún cuando esas relaciones te incomoden. Y 4, no te desconectes de la protección pastoral, no te salgas de esa cobertura, no te salgas de ese paraguas, busca un lugar donde te puedas sentir parte y donde un pastor te pueda servir. Más de una vez, pastor, yo no le conté porque no lo quería molestar. Otro que me da ganas de cachetearle y decirle en la nuca. Para mí no molestia, es un privilegio y un honor que vos puedas abrir tu corazón conmigo, que puedas confiar en mí. Así que, amados, ya para ir terminando y cerrando, que realmente puedas identificar, hagas un chequeo espiritual, que les dé la oportunidad al Espíritu Santo para que vaya hasta lo más profundo de tu ser y traiga tal vez a la memoria, que traiga a revelación cosas que tal vez vos no conocés y desconocés totalmente y que tal vez lo naturalizaste y no son correctas. Que puedas chequear cómo está tu vida espiritual y que puedas aplicar el tratamiento, que puedas aplicar la medicación, que puedas aplicar la terapia correcta para la situación donde estás. Realmente Dios quiere que tengas una vida y vida en abundancia, y que vivas de forma sobrenatural, de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Pero para eso vos tenés que hacer tu parte, tenés que crecer, tenés que decidir madurar, hacer el esfuerzo, la tarea, y Él va a hacer el resto. Vos hacés la parte humana, la parte natural, y Él hace la parte sobrenatural. Porque aun cuando vos no puedas, ahí aplica la gracia, la sobreabundante gracia de Dios. Pero vos tenés que hacer tu parte. Dale lo mejor que puedas. Hacelo con excelencia. Excelencia no es que salga perfecto, sino lo mejor que yo puedo hacerlo, eso me voy a ofrecer. Voy a esforzarme a hacerlo. Y Dios va a hacer todo el resto. Y déjame decirte que aunque te veas derrotado, te vas a levantar. Aunque te veas en oscuridad, Él es tu luz. Los hijos de Dios, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará.